Muy buenas tardes, Miss. Soy Ana María Campos Bendezú y a continuación voy a dar mi sustentación de mi evaluación final del curso del taller de diseño curricular, para lo cual voy a compartir mis trabajos. El primero de ellos va a ser el plan anual. Ya. Bueno, acá tenemos el plan anual o la programación curricular anual de las experiencias de aprendizaje. Acá tenemos los datos generales, ¿no? Como el centro educativo, el AUGEL a cual corresponde, los datos del director, su director, en este caso yo como la coordinadora del área, y el ciclo al cual hace referencia este plan anual, para lo cual se ha trabajado, que es para el ciclo 6 de primer grado de secundaria, y el área va a ser de comunicación. Esta es la calendarización, ¿no? De acuerdo al trimestre y los días efectivos. Acá tenemos las metas por competencia, ¿no? Según nuestras 3 competencias en el área de comunicación y la propuesta de la meta a desear, ¿no? Al término del periodo, ¿no? Las competencias: se comunica oralmente en su lengua materna, lee diversos tipos de texto en su lengua materna y escribe diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Y acá presento lo que es la situación, ¿no? La situación significativa, la situación eje. Esta va a ser lo que es ciudadanía y convivencia, y la descripción es: las situaciones se orientan a fomentar, desarrollar y reflexionar sobre el bienestar, la convivencia y el buen trato en el aula, comprendiendo a la ciudadanía como la condición que reconoce a una persona una serie de derechos políticos y sociales que se le permite intervenir en su país y cómo lograr el desarrollo en la sociedad. Acá tenemos el título de la experiencia. Este se va a dar en el trimestre número 2. El título es: promovemos la formación de valores que ayuden a forjar la autoestima, actitudes y destrezas. Luego vamos a visualizar la planificación anual. No tenemos nuevamente el título de la experiencia, la duración que va a ser de 6 meses. Acá hemos puesto la fecha del 8 de agosto, finalizando el 16 de septiembre. No, recordemos que este plan anual se está llevando a cabo a raíz de un diagnóstico previo, ¿no? En el PCI, recurriendo a tratar de resolver la problemática que se está observando dentro de la institución, en este caso, a un nivel un poquito más microcurricular, que va a ser en el aula de clase, ¿no? Acá la organización de los propósitos de aprendizaje, ¿no? Tenemos el área, ¿no? Comunicación, las competencias y capacidades que se van a dar, que se van a propiciar, ¿no? Empezando por: se comunica oralmente, lee diversos tipos de textos y se escribe diversos tipos de texto, ¿no? Cada uno de ellos con su estándar de aprendizaje, según el CNEP, según el Currículo Nacional de Educación Básica. Acá tenemos las competencias transversales también, ¿no? Por ejemplo, se desenvuelven en entornos virtuales generados por la TIC, ya que se está tomando en cuenta de la educación híbrida, ¿no? Tanto el uso de herramientas digitales como días en que también los alumnos van de forma presencial al aula. Gestiona su aprendizaje de manera autónoma, ¿no? Con sus capacidades y su estándar. Los enfoques transversales, los valores. Estos valores los encontramos en el PCI. También de ahí lo hemos sacado la información también para poder construir este plan anual. Y el material o recurso didáctico que se van a utilizar van a ser los libros de consulta del área, textos de la biblioteca escolar también. Algunos otros recursos van a ser la lacto, la televisión, impresora, USB y podcasts. Y el medio de comunicación a nivel institucional es el Classroom, pero a nivel de salón va a ser por el WhatsApp, ¿no? La evaluación va a ser
Se pondrá en práctica la evaluación formativa de manera permanente durante todo el proceso a través de la implementación de diversos tipos de instrumentos, así como la escala de valoración para ver el progreso de cada estudiante y recoger evidencias y tomar decisiones para la mejora de la práctica pedagógica. Luego tenemos el tipo también de evaluación sumativa y formativa. Recordemos que se van a utilizar ambas en algún determinado tiempo. Las técnicas van a ser el análisis de evidencia y la instrumentación vamos a utilizar la escala de valoración. Ahora voy a compartir el siguiente documento que va a ser la experiencia de aprendizaje. Recordemos que las experiencias de aprendizaje es un documento pedagógico, ¿no? Que nos va a ayudar a que esta situación significativa que estamos recalcando la llevemos a cabo en el aula en un determinado tiempo, ¿no? Acá nuevamente presentamos los datos generales, ¿no? Y acá en el planteamiento de la situación vamos a poder diferenciar que tenemos como que tres partes, ¿no? Una que va a ser la situación problema, un contexto y cómo vamos a poder ayudar, ¿no? El buen trato en el aula es un aspecto fundamental en el contexto actual, es el regreso a clases presenciales. El manejo inadecuado de emociones y el poco control de ellas causan un deterioro en la salud tanto física y mental. Cada estudiante necesita autorregularse y tener la capacidad de manejarse ante diversas situaciones o actitudes y problemáticas en el aula. Ante esta situación, nos preguntamos, ¿de qué manera manejamos estas situaciones en el aula? ¿Qué estrategias podemos implementar para incrementar la autoestima del alumno y podemos compartirlo? Ahora que ya hemos mencionado nuestra situación o el planteamiento de nuestra situación, vamos con el propósito de aprendizaje. Y acá tenemos nuestras competencias, nuestras capacidades, ¿no? Y el desempeño que va a ser la forma en cómo vamos a utilizar nuestras competencias en el aula, ¿no? También a nivel microcurricular. ¿No? Tenemos lee, escribe y se comunica, recordemos eso. Y los enfoques transversales que también se van a desarrollar junto con las competencias, en este caso van a ser tres: el enfoque de igualdad de género, el enfoque de orientación del bien común y el enfoque de derechos, ¿no? Y acá ya tenemos el producto, ¿no? Con las actividades que se va a realizar dentro del aula, ¿no? Y que va a desarrollar a una sesión de aprendizaje, bueno, a varias sesiones de aprendizaje dependiendo eh, según la cronología que hemos brindado desde el comienzo. Y vemos cómo el proceso y la documentación van de la mano, es un ciclo, una secuencia que vamos siguiendo. Por ejemplo, ¿no? Tenemos en la competencia, se comunica oralmente en su lengua materna, tenemos las capacidades, ¿no? Hemos puesto las más importantes y las que vamos a usar, ¿no? Vamos a tratar de abarcar dentro de la aula, dentro de la sesión más adelante, que es infiere, interpreta, obtiene información, adecua, organiza, utiliza los recursos. Estas capacidades van a tener un criterio de evaluación, ¿no? Y estos criterios de evaluación se van a registrar en estas actividades. Y luego vamos a poder tener la evidencia. Por ejemplo, en la actividad número 1, los estudiantes identifican y describen emociones, ¿no? Ante la vuelta a clases presenciales y o sus experiencias propias, ¿no? Los estudiantes acá queremos que se haga un diálogo, ¿no? Entre ellos, se comuniquen, usen su propio lenguaje, escuchen y reflexionen, ¿no? En la actividad número 2 van a realizar una lectura y también su comprensión lectora. Esto se va a brindar o se va a llevar a cabo en el aula con un artículo periodístico que cada uno de ellos va a traer, ¿no?
Van a identificar las emociones, ¿no? Es muy importante la identificación de estas para saber también cómo poder manejarlas más adelante. Y las acciones del estudiante ante este regreso, ¿no? Vamos a hacer preguntas abiertas acerca de cómo te sientes o si sucede algo o qué situación puede generar alguna angustia o alguna emoción fuerte, ¿no? Al dar inicio a la lectura, se van a rescatar muchas experiencias de cada uno de los alumnos. Y vamos a entrar un poco más en confianza también con ellos porque ha sido un tiempo muy largo en que no nos hemos visto. Entonces acá también lo importante es conocer al estudiante y observar qué necesidades requiere para poder ayudarlo. Luego, en la competencia, lee diversos tipos de textos en su lengua materna. Y acá tenemos, obtiene información de texto, infiere y también interpreta y reflexiona. Acá vamos a ver lo que es mucho lo que es la reflexión también. Para esto los criterios de evaluación serán infiere e interpreta las ideas principales, ¿no? Reflexiona la información explícita del video que se le va a mostrar, ¿no? Y lo va a explicar también. Y no solamente a nivel aula, sino también a nivel de grupo, ¿no? Ya a veces los alumnos o muchas veces ellos interactúan mucho mejor con sus pares y se abren mucho mejor hacia ellos. Y como tienen a veces experiencias similares, es mucho más fácil que saquen la información, el sentir que tengan en ese momento. En la actividad número 3 vamos a observar y analizar las diferentes situaciones de un video, ¿no? Vamos a presentar un corto de un fragmento de una película que nos va a hablar acerca de las emociones. Se van a realizar nuevamente preguntas, vamos a darle la importancia del buen trato en el aula, ¿no? Cómo se genera este buen trato, ¿no? Y cuáles son las ventajas de generar un buen trato también. Y en la actividad número 4, observan y leen las indicaciones también de un video. Este video, a diferencia del anterior, va a ser un video donde vamos a aprender cómo relajarnos, cómo poder controlarnos también en algunos momentos por alguna emoción fuerte como la ira o el enojo. Vamos a aprender métodos para que los alumnos puedan reconocer, ¿no?, la importancia de poder ellos mismos autorregularse. A su vez, vamos a dedicar un tiempo también para que ellos nos compartan algunas experiencias y así realizar las actividades. Y acá la evidencia va a ser que leen y responden preguntas sobre las emociones y actividades. La tercera competencia, disculpe, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Acá ya en las siguientes sesiones, con estas siguientes actividades, vamos a ver un poquito más al detalle cómo ellos mismos van a organizar todas esas emociones que al inicio primero le han puesto un nombre, le han puesto si es algo positivo, tal vez diferenciarlo de lo negativo, las consecuencias también que pueden traer algunas reacciones, para finalizar en esta actividad y así tener mayor, mayor seguridad para ellos mismos. Por ejemplo, en la actividad número 5 analizan y organizan los pasos a seguir para elaborar ellos un borrador, ¿no? A ellos, conforme van a ir avanzando, se les va a pedir un cuento, una elaboración de un cuento. Pero acá vamos a empezar con su borrador, ¿no? Va a ser también de forma grupal, ¿no? Porque vemos que la socialización es algo muy importante para nuestros alumnos de primero y secundaria, ¿no? En la actividad número 6 van a reconocer las partes del borrador, que es muy importante. Van a producir las acciones que les ayuden a desarrollar este borrador. Van a tener una lluvia de ideas, van a sacar el tema principal, van a crear a sus personajes. Es decir, va a haber toda una escena o una puesta de escena eh, de lo abstracto a lo concreto, porque nos van a dar luces de sus propias experiencias y lo van a llevar a cabo en este cuento al finalizar el curso, ¿no? Al finalizar nuestro ciclo. Comparten su borrador. En la actividad número 7 nos van a compartir su borrador que han creado.
¿no? Acá se les va a dar algunos ajustes, algunos aportes, algunas indicaciones. Perdón. Disculpe, un poquito el resfrío. Y luego se les va a brindar una reflexión, ¿no? Y llegar a que ellos, ¿no? Hagan su propia retroalimentación, identifiquen el porqué de esta situación significativa que se le está dando, porque para que ellos puedan lograr la competencia deseada, esta situación tiene que crearse en un ambiente propicio, que ellos colaboren también y sobre todo desarrollar y fortalecer en ellos como que el sentimiento de sentirse cómodos en el regreso a clases, ¿no? Que esa es la idea. Y ahora vamos a compartir el último documento, que es la sesión de aprendizaje. Una vez que ya tenemos todos estos documentos pedagógicos listos, lo vamos a llevar dentro del aula. Entonces, acá tenemos nuestra sesión de aprendizaje. El título, ¿no? Reconocemos las emociones y aprendemos a manejarlas. Va a ser el primer título de esta sesión. Ya acá tenemos los datos generales, la docente que vendría a ser quien les habla, el grado y sección al que va a asistir esta sesión, el tiempo, la duración y la fecha de esta sesión. Nuestro propósito de aprendizaje. La competencia. Acá vamos a ver la competencia de se comunica oralmente en su lengua materna. La capacidad, ¿no? Acá nuestra capacidad principal va a ser infiere e interpreta información del texto oral, ¿no? Esa va a ser la principal. Luego ya van a venir adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente, reflexiona y evalúa la forma del contenido en el contexto del texto creativo o el texto escrito que van a realizar. Y tenemos nuestro desempeño ya precisado, que ha sido adecuado de acuerdo al entorno, de acuerdo a lo que se ha observado. Perdón. Identifican y describen las emociones ante la vuelta a clase presenciales y comentan sus propias experiencias, interactúan con sus pares y reflexionan juntos, ¿no? Ese es el desempeño al cual yo como docente deseo llegar, al que voy a trabajar y al que me siento muy satisfecha de poderlo propiciar en ese ambiente. Realizan la lectura y la comprensión lectora de un artículo periodístico que se llama De vuelta a clases. Para ello van a identificar las emociones, las acciones del estudiante de este regreso presencial. La evidencia de aprendizaje se dará cuando se dé lectura de la noticia y respondan preguntas de forma oral, ¿no? Primero van a hacer así, primero se va a iniciar de forma oral para ya luego tener un trabajo en papel, en documento. ¿No? Recordemos que es la primera sesión, recordemos que nos estamos conociendo recién, entonces hay que darle un poquito de tiempo al estudiante, ¿no? Creo yo, y darle un poquito de espacio también. Porque en la primera sesión no nos va a comentar tal vez todo lo que sientan o se van a guardar muchas cosas. Y el instrumento va a ser la escala de valoración porque queremos ver a lo largo de las sesiones que se van a llevar a cabo cuál es el progreso. Luego, acá tenemos como preparación de la clase, ¿no? Primero lo que necesitamos antes de la sesión. Definitivamente las noticias que se les han pedido a los estudiantes, ¿no? Acerca del tema principal que es el regreso a clases presenciales y traer un diccionario siempre por algunas palabras que desconozcan o que desean buscar mayor información. ¿Y qué recursos o materiales se utilizarán en la sesión? Nuestra presentación en PPT, que nos va a apoyar, el artículo periodístico, cartulina y plumones, un podcast, es un audio, y videos de las escenas cortas, ¿no? Que les había mencionado, la ficha número 1, donde van a poder señalar las palabras que no desconocen. En la ficha número 2 van a hacer oraciones de estas palabras que no conocían, ¿no? Porque ahora ya las conocen, porque ya las buscaron. En la ficha 3 van a dar un mensaje. Van a elaborar un mensaje de forma grupal
motivando a sus compañeros. Y en la ficha 4 va a ser un eslogan, ¿no? Este eslogan lo van a intercambiar con sus compañeros. Va a ser algo cortito, pero creo que los va a ayudar mucho, ¿no? A sentirse mejor con uno mismo y saber que pueden ser empáticos también con sus compañeros. La secuencia didáctica, tenemos los 3 momentos, ¿no? Inicio, desarrollo y cierre. En el inicio tenemos procesos pedagógicos como la motivación, los saberes previos, la problematización y el propósito y organización. En la secuencia didáctica de motivación, el docente recuerda las normas y acuerdos de convivencia. Es muy importante siempre recordarlos, ¿no? Para llevar un clima armonioso dentro del aula. Los estudiantes observan la presentación en PPT, sobre las emociones, se les va a dar una pequeña información breve para que ellos tengan nociones del tema a tratar en ese día y la importancia también de poder expresarlas, ¿no? No solamente identificarlas, sino saber cómo expresarlas, en qué momento expresarlas y no quedarse en silencio que a veces sucede, ¿no? Luego se realizan preguntas abiertas, ¿no? Se elaboran tarjetas didácticas que se representen en ese momento el estado emocional que el alumno está sintiendo, ¿no? Hay algunos alumnos que vienen contentos de casa, hay otros alumnos que vienen tal vez tristes, o otros compañeros que vienen cansados. Entonces nos va a poder ayudar de una manera más didáctica y pintoresca, ¿no? Saber cómo vienen nuestros estudiantes para ir observando a los profesores, ¿no? A nosotros nos va a ayudar bastante. Saberes previos, ¿no? Acá se va a propiciar también esta observación principal, ¿no? Donde se van a ver fragmentos de escenas, de cortos, donde se maneja de una manera adecuada y también inadecuada de las emociones, ¿no? Ante una determinada situación. Aquí los estudiantes ya tendrán un reto más donde van a poder o van a tener que diferenciar si estas acciones que se han visto en el material lúdico, en el material visual, son negativas o son positivas. Van a tener que discernir. Seguro algunos no van a congeniar y otros no. Y van a dar sus motivos, ¿no? Entonces van a contar también algún testimonio personal o dar algún ejemplo. Luego también tenemos la problematización. Acá voy a dar un caso, ¿no? Un caso X sobre un estudiante, ¿no? Que en este caso le vamos a poner un nombre, va a ser Luciana. Es un estudiante de 13 años que se encuentra muy triste porque su abuelito ha fallecido, ¿no? Su abuelito se enfermó por COVID y ha fallecido. Y con el regreso a clases, ¿no? Presenciales, ella se siente muy agobiada, muy triste y eso también se va a focalizar en un enojo, ¿no? Un enojo que no sabe cómo superar, cómo controlar o cómo manejar. No logra controlar estas emociones. Entonces ella hace un video de TikTok. No sabemos que ahora los jóvenes usan las herramientas. Dan un testimonio sobre sus emociones reprimidas, ¿no? Sabemos que no solamente utilizan esta eh, herramienta digital, ¿no? Para hacer algunos pasos de baile, sino a veces también los jóvenes cuentan el sentir, ¿no? Y ella lo hace, con la esperanza de que una persona le dé algún tipo de respuesta a lo que ella está viviendo, tal vez buscar a alguien que está pasando por lo mismo. ¿Qué recomendación podrías brindar a Luciana para que pueda focalizar estas emociones y regresar a clases presenciales animada, con entusiasmo, feliz? ¿Qué situaciones o experiencias vividas te han generado, ¿no? Algo así, algo en contra para ti. Y nuestro propósito y organización, aquí el docente va a dar el propósito de la clase, el logro a que desea llevar y da inicio al trabajo. En este caso va a ser un trabajo grupal. Luego en el proceso del desarrollo, antes de la lectura que habíamos mencionado, primero se les va a solicitar a los alumnos la noticia, ¿no? Esperemos que todos traigan su noticia para que puedan compartirlo. Se les pregunta su apreciación primero por el título de cada uno de ellos de su noticia, ¿no? Vamos sacando información. Por lo menos uno de cada grupo nos tiene que informar o precisar
qué interpreta acerca del título, ¿no? Porque desde el título ya vamos observando de qué se va a tratar esa noticia. Y acá el docente va a explicar la importancia del adecuado uso y control de las emociones ante alguna problemática, en este caso va a ser la vuelta a clases, ¿no? Y durante la lectura, de acá el alumno va a leer su recorte periodístico, va a subrayar la idea principal, para eso tenemos una ficha número 1, donde van a identificar estas palabras que desconocen, van a buscar su significado. En la ficha número 2 se les va a indicar que de estas palabras hagan una oración. Luego van a organizar un cuadro comparativo, ¿no? Donde van a identificar emociones negativas y positivas, ¿no? Esto va a ser un trabajo grupal. Así que acá los alumnos van a socializar, van a conversar, van a dar su apreciación y que el trabajo se va a hacer mucho más llevadero. Los estudiantes van a compartir sus experiencias, sus sentir de ese momento o tal vez lo que se pueda familiarizar con alguna de las noticias o con el caso de Luciana tal vez. Van a elaborar su propio análisis y lo van a compartir en el aula de forma oral, por grupos. Vamos a ir siempre trabajando en grupos, ¿no? Para que sea una práctica mucho más amena para ellos, sobre todo, ¿no? Que es que nosotros, o en mi caso, deseo que los alumnos estén felices, estén contentos, con ánimos de aprender, motivados, ¿no? Y después de la lectura de la ficha número 3 van a elaborar carteles motivadores, los van a intercambiar como habíamos mencionado. Y luego el docente, en este caso yo, voy a acercarme a cada uno de ellos para realizarle una o dos preguntas, ¿no? Para ver sus testimonios, para ver si llegaron a comprender la utilidad de este tema del día de hoy, para saber cómo se sienten también, es muy importante. Y al término donde se dará una evaluación, ¿no? En el grupo, ¿no? Los estudiantes van a escuchar un podcast, en cada grupo se les va, eh, van a seguir reunidos, van a escuchar un podcast que tiene una duración máxima de 4 minutos, que nos va a hablar acerca de la autoestima, del amor propio. Luego van a interactuar un poco más, van a dar su punto de vista, ¿no? Y en la ficha número 4, finalizando ya nuestra sesión, van a elaborar un eslogan corto, algo que les ha quedado grabado, algo que desean compartir. Van a responder las preguntas de metacondición, van a reflexionar con estas preguntas, ¿no? ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Y para qué me sirve lo que he aprendido? Esperando que ellos repliquen estas lecciones en su hogar, porque seguramente dentro de su hogar una o algún miembro tal vez presente algún caso similar y los niños van a querer apoyarlos. Eso sería todo. Muchas gracias, Miss.